nos has permitido estar en tu casa, Señor. Te damos gracias, Padre, porque cada mañana vemos tus misericordias, Señor. Gracias, mi amado Rey, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, papito lindo. Te suplicamos, Padre, en esta mañana, Señor, que seas tú el que se glorifique, el que se manifieste en este día. Te suplicamos, Padre, que seas tú, Señor, el que tome el control de cada una de nuestras vidas, Padre. Te suplicamos, Padre, por esa misericordia, Señor, por un nuevo día, Señor. Gracias, Padre, porque nos permitiste levantarnos nuevamente, ver tu luz, ver tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos has proveído. Gracias, Padre, por darnos vida. Gracias, Padre, por darnos una casa terrenal y una casa espiritual, Señor. Gracias, papito lindo, por bendecir nuestra mesa, nuestra alteza, Señor. Gracias, Padre, porque esa provisión no ha faltado, Señor. Gracias, papito lindo, en el nombre de Jesús. Y hoy nos presentamos delante de ti a tus atrios con alabanza, con adoración, Padre. Que tú te agrades en este día, Señor. Que sea como aroma agradable delante de ti este servicio, Señor. Y hoy nos presentamos, Señor, delante de ti, reconociendo que tú eres nuestra fortaleza, que tú eres bueno, Señor. Te suplicamos, Padre, en esta mañana que seas tú el que descienda, que derrame de tu Santo Espíritu, derrame de tu presencia, Señor. Hoy venimos necesitados de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Te suplico, Padre, por cada uno de tu pueblo, Señor. Tú conoces el anhelo de su corazón, conoces su condición en la que han venido. Yo te suplico, Padre, que tú tengas misericordia, Señor, de cada uno de ellos, Padre. Desde ya te suplicamos, Padre, que seas tú, Señor, el que derrame de tu Santo Espíritu, Señor, que tú uses a cada vaso, Señor, en el nombre de Jesús. Te suplico, Padre, por cada uno de los servidores, grupo de danza, de alabanza, de servidoras, Padre, de producciones, de todos los hermanos que están sirviendo, Señor, que tú renueves sus fuerzas en este día, Padre, y que seas tú el que se glorifique, que seas tú el que cambie nuestros pensamientos, que cambie nuestra mente a tu obediencia, Señor, en el nombre de Jesús. Te suplicamos, Padre, en este día, Señor, hoy nos presentamos a esta mesa, a este juicio, Señor. Te suplicamos, Padre, que seas tú, Señor, el que podamos hacer ese nuevo pacto contigo, Señor, con tu sangre. Gracias, Padre, porque tú te diste en la cruz por nuestros pecados. Gracias, Padre, porque tú te entregaste por nosotros, Señor. Gracias, mi amado Rey. Y hoy te suplicamos, Padre, que descienda tu Santo Espíritu, que venga esa unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral sobre este lugar. Y desde ya ponemos delante de ti esa palabra que nos va a edificar, nos va a exhortar y nos va a consolar, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, agradecemos, Padre, y te damos a ti toda la gloria, toda la honra y todo el honor, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor, mi hermano. Cuando el Señor quisiere volver la cautividad,
shofar, el jubileo, las cadenas se abren ya, cantos de liberación son los que me rodean. Al shofar, el jubileo, las cadenas se abren ya. El triste tiene vino, el ansioso tiene paz, pues hoy ha llegado su libertad.
Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, lléname, con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor. Lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor. Lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname Espíritu de Dios, quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia, creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Recibe toda la honra, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios.
recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe
hacerle unas palmas. Ofrézcale fuertes palmas al Señor.